Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos el segundo libro de Samuel, esta historia política para políticos, libro político para políticos, porque nos hace mirar las actitudes de los tendotá. Ya es Saúl, ya es Samuel, ya es David, ya es Jonatán, en fin. Y después vemos otros aquí actores dentro de la narración de Samuel, de este libro muy interesante, que nos invitan a mirar, vuelvo a insistir y a subrayar, actitudes. Vaya Ñandeyara Jara, aquí te habla de una monarquía, ¿verdad? La monarquía en realidad es una forma de gobierno, una forma de llevar adelante a la comunidad. Aquí te habla, pero no es para decir todos tenemos que tener una monarquía o todos tenemos que regirnos por una monarquía, sino que en la narración, como nos presenta el autor sagrado, lo que le interesa es qué actitud tiene el que está al frente, el tendotá. Esto habla de acuerdo a su contexto histórico, o sea, lo que el autor en ese momento vivía y lo que ellos tenían como forma de gobierno, como forma de organización. En síntesis, entre comillas, fórmulas, no sistemas de cómo manejar o cómo gobernar. Puede existir también otra fórmula de manejar y de gobernar. Y yo pienso que el día de mañana ya no veremos seguramente nosotros, pero con la inteligencia artificial, la ciudad no dice hoy la inteligencia artificial, o gobernanza, ella lleva la ñandene también, va por lo menos. Porque no es porque nosotros no sabemos o no nos damos cuenta, sino que aquí pues está hablando de actitudes. Actitudes quiere decir manera libre y voluntariamente de manejar las cosas. Va actitud de huereco. Entonces vos utilizar tu inteligencia. Bueno, muy bien. Elemento número 1. Pero no puede ir. Porque en dejo entonces viene el segundo elemento. Tenés que decidir. Pepe gato y qué imagina. Imagina la inteligencia artificial. A pesar de que la inteligencia natural tendría que ser mucho mejor. Pues la artificial pues te va a elegir y te va a decir, ya pota de acuerdo de la emojaña, de ya, obrero ya posee la hiponá. Entonces la inteligencia artificial te va a buscar eso y te va a hacer eso. La inteligencia natural, ñandé, por lo menos ya es esa caja. Ñandé, ya queremos hacer el bien, ya lleva. Así ya, ñandé. Allá con el bien, hermano, ve, ya enseña, ya por cualquier video ahí. Ya por la iba ahí. La artificial no.
la demonio lo llevó se le pona ande organiza paite de ñande hay ya popona de ñande pero y pota haisa. Y entonces sí, entonces nos va a organizar bebé, entonces ya yequeta en la equidad, yequeta en la igualdad y todo lo que vos quieras, todo lo que vos quieras, una cuestión de reflexión filosófica, pero que nos lleva después a adquirir actitudes, porque pea la ñandeña con actitudes. Y aquí, si nosotros leemos, yo hasta diría, porque podríamos comparar, este es el resultado. La palabra de Dios, la Biblia, es el resultado de una reflexión arquitectónica que se está haciendo, y hasta podríamos decir, ¿cuál es la inteligencia artificial? ¿Cuál es la inteligencia artificial? Porque cuando la, o esa caña de la tapeu, a veñan de ella esa peiteña, mañana, vamos a ver dónde ella tendrá que pea, pero ya por ahí, pues apenas no convenía, peana y ponerle ya, pues, entonces, la inteligencia artificial ya te va a poner y te va a decir, no, peana y ella apoya, pese ya poner, a para periodo, anande ella, ahí, allá. Y bueno, y así, y vamos a organizarnos bien. Bueno, una reflexión así que estoy haciendo simplemente para que entendamos que este libro que tenemos aquí, queridos amigos, es un libro de política, pero para políticos, para que tengamos esta actitud maravillosa de saber gobernar al pueblo, de saber gobernar a nuestra propia comunidad, de acuerdo a los principios y valores de Dios. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Abriste tus brazos y tu corazón, afianzaste sus pasos, confiaste en Dios, tomando su mano, lo viste crecer, fuiste su padre del alma, oh buen San José, fuiste su padre del alma, oh buen San José. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Le enseñaste a crear en una madera tantas maravillas y el sustento a ganar.
también le enseñaste a tallar en su vida el valor del trabajo y de la verdad, el valor del trabajo y de la verdad. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Amaste a María, compañero ejemplar. Sembraste en silencio, cultivaste humildad. Cuidaste a tu familia con sagrada bondad, con amor entrañable, aún lejos del hogar. Con amor entrañable, aún lejos del hogar. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, Escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. San José, amigo y padre, tu corazón abriste a su amor. San José, fiel siervo de Dios, escuchaste su voz y acogiste su vida, la de Jesús Salvador. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Y hoy, como siempre, el Señor que nos anima y nos fortalece. Hoy escuchamos en este jueves 28 de noviembre, libro del Apocalipsis, capítulo 18 del 1 al 2, del 21 al 23, capítulo 19 del 1 al 3, el versículo 9a. Yo, Juan, vi que otro ángel descendía del cielo con gran poder, mientras la tierra se iluminaba con su resplandor. Y gritó con voz potente: ha caído Babilonia la grande. Se ha convertido en refugio de demonios, aves impuras y en guarida de toda clase de animales impuros y repugnantes. Y un ángel poderoso tomó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la arrojó al mar, diciendo: así de golpe será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más se la verá. Ya no se escuchará dentro de ti el canto de los que tocan el arpa y de los músicos, de los flautistas y de los trompetistas, ya que no se encontrarán artesanos de los diversos oficios, ni se escuchará el sonido de la rueda del molino. Y así continúa esta profecía del libro del Apocalipsis. Se ha caído la gran Babilonia. Babilonia, que es simplemente la simbología de toda esa persecución y de todo ese mal que sufrieron los cristianos y que estaban sufriendo en este momento en Roma. Entonces, queridos hermanos, el autor sagrado nos hace recordar lo que sucedió durante el exilio, la gran Babilonia. Pero ¿por qué? Porque tenemos el triunfo, la vida del Cordero, la vida del Espíritu, la vida de Dios en nuestra propia comunidad y en nuestra propia familia.
Abearega tuñan de ayebaco, así tuya yepo pete ayeba. Toda esta semana que le dedicamos a nuestra propia resurrección, a nuestra propia parusía, es decir, a nuestro propio encuentro con Dios, con nuestra propia resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 1, el versículo 25. Hoy queremos subrayar en este lamento por Saúl y Jonatán, recordemos que va del 17 al 27. En el 25 dice, cómo cayeron los valientes en medio del combate. Jonatán yace muerto en tus alturas. Bueno, cómo cayeron los valientes en medio del combate. Esto también siempre es un panegírico, siempre es una manera de decir y mostrar ese gran amor y generosidad del corazón de David sobre todo para con Saúl. Jonatán por lo menos se ha comportado siempre de una manera honrosa con su amigo, con David. Incluso en los momentos más difíciles le pasó la mano y le dijo, bueno, dale. Y nunca mostró egoísmo, ni nunca mostró deseo, por ejemplo, él de acaparar y decir, yo soy el hijo del rey, soy el hijo de Saúl, yo soy el heredero del trono, según la dinastía, Sheabritata y Besa lleva, dende peligroso, porque así decía también, ¿se acuerdan? Eso mismo decía Saúl, Saúl decía eso mismo de quién, y decía de David, y eso le decía a quién, y le decía nada más y nada menos que a su propio hijo, o sea, le iba metiendo en la cabeza, y eso no está bien, le dice, ¿verdad? Porque si vos seguís de esta manera, acordate que vos no vas a continuar aquí. Aquí es un peligro mortal para vos, amigos. Ellos ya oíla y tú, ¿verdad? O ya oíla y tú a Saúl. A él, bueno, Samuel regresó a Ramá, todo eso, cuando le dice, Samuel ordenó, tráiganme a Agag, el rey de Amalek. Agag se acercó bien dispuesto mientras pensaba, ciertamente ya pasó de amargura de la muerte. Pero Samuel le dijo, como tu espada ha dejado sin hijos a las mujeres, así tu madre entre las mujeres será dejada sin hijo. Y Samuel despedazó a Agag en Gilgal ante Yahvé. Bueno, esto era todo cuando ya Saúl se puso tan mal, mandó matar incluso a los sacerdotes que le habían ayudado a David. ¿Se dan cuenta de estas actitudes? Se dan cuenta de estas actitudes. Le llama aquí, le hace matar, ¿verdad? Bueno, no quisieron condenar al exterminio lo mejor del ganado, mayor y menor, los animales cebados. Bueno, este es cuando el Señor le rechaza directamente a Saúl. Yahvé dirigió la palabra a Samuel, me arrepiento de haber hecho rey a Saúl porque se apartó de mí y no obedece mis órdenes. Samuel se indignó y se pasó la noche clamando a Yahvé. Por la mañana temprano, Samuel fue a encontrar a Saúl, pero le avisaron, Saúl fue a Carmelo para levantarse un monumento, después volvió, siguió adelante y bajó a Gilgal. Bueno, y esto todo te demuestra simplemente que Saúl, él era tal vez como muy ansioso, ¿verdad? Así se le muestra un poco una actitud de mucha ansiedad. Él quiere todo que se le ponga ahí sobre bandeja. Y ande ya mañana o servían más ya pues la ella. Al final, él se considera Dios. Saúl se considera Dios. Después, en ese momento en que él también ofrece el holocausto.
Él no respeta a nadie, no le respeta al sacerdote, no le respeta al profeta. Él dice, se la manda, se la rey. Pero todo esto, ya aquí en mañana, pero después le dice, bueno, Saúl, ¿sabes qué? De coila en Jangualan del lugar, ve. Denda eiten dotana. Así que se endie, o pamala trato. Porque de trato cureña de diga tuya, peña de nieve. Ahí se la trato cure, cuando con la cure, ni diga tú la ñemonguetao. Heredamos y pesuela, moisuela tembi, no, chanchito, quédate ahí, ni gañe, pues ya dejemos moisuela tembi, dai pori, trato cure, dai pori. Haré muy bebe la tembi, ya oye poimas, ya pisite, ya ñande. Oye, tal y trato cure, ya lleva, diga tuyo es ya la plata, diga tuyo es ya la, oye, las licitaciones, pero diga tuyo, y trato cure. Digo, sí, yo soy respetuoso, pero eres moino, ya, oye, pues mande, ya, nambreo. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Presencia viva mi Cristo Jesús. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia
presencia viva, mi Cristo Jesús, fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. 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 Presencia viva, mi Cristo Jesús. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Todos los días. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, reflexionando el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 25. ¿Cómo cayeron los valientes en medio del combate? Jonatán yace muerto en tus alturas. Bueno, esto es el versículo 25. Sobre todo esta primera parte, ¿cómo cayeron los valientes en medio del combate? Es decir, no estamos negando, a pesar de las actitudes que pudo haber tenido Saúl, actitudes que conocemos que eran actitudes muy egoístas, así como se les muestra por lo menos. Pero, a pesar de todo, David, con este panegírico, con este lamento por Saúl y Jonatán, nos muestra un poderoso testimonio, poderoso testimonio de cómo David mantiene su corazón libre de todo resentimiento. Anoten eso. Mantiene su corazón libre de todo resentimiento. La invitación de parte del Señor siempre es una invitación a la conversión. Bueno, yo puedo resentirme y ser un hombre resentido, ¿verdad? Yo puedo resentirme por todo lo que vamos viendo, lo que van pasando. Nosotros hemos pasado más de 35 años, ¿verdad? Diciendo que ya estamos en un camino, un hambreo ahí. Y sí, crecemos. Ciertamente que hay cambios tremendo, muchísimo. Pero también 35 años ya es como para cambiar algo, ¿verdad? Pero esta mañana cambiamos y por algo, ¿verdad? Pero sabemos que tal vez de lo que tendremos que crecer un 100%, crecimos un 20%. Ahí nomás está la cuestión. Ahí está la cuestión. En tan largo tiempo, tan poco crecimiento. Eso. Pero no me piensen, porque la gente lo primero que me dice, padre, pero ahora la economía está mejor, padre, mira. No, la economía anda en bebé. Estamos diciendo que este es un libro que nosotros leemos del aspecto de las actitudes. Actitudes, queridos amigos. No es aquí forrarnos de dinero, forrarnos de oro y decimos, ¡qué crecimiento! Usted no se da cuenta, usted no abre los ojos, usted no ve los edificios, usted no ve nada, sino que también hay que mirar quiénes son los dueños de eso, ¿verdad? ¿Cómo hizo que existan esos edificios allí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ayer, mi coña mañana pa, la de mañacero, pero allí que hay mi detalle, porque esos no son los elementos, sino que Dios mira principalmente las actitudes. Va enseñando la ña comportar, va enseñando ya va enseñando ya mañana la misma comunidad, va enseñando ya actúa en la misma comunidad. Si estamos pisoteando, entonces nosotros no somos cristianos, sino que somos maquiavélicos. Maquiavélico quiere decir, no me interesa el medio que yo utilice para llegar al fin que yo quiero. Si yo te tengo que matar, si yo te tengo que robar, si yo te tengo que hacer esto y aquello, si yo te voy a ser injusto. Vean la Maquiavelo. Imagínense, esa era una de las filosofías que nosotros le llamamos por eso maquiavelismo, maquiavélico. Porque su pena interesa y lo importante es que yo llegue a mi objetivo. A pesar de muchos son así, queridos amigos, pero a pesar de que después se dicen que son cristianos, ¿verdad? Y que viven
según Ambreo y según la Biblia, según lo que dice el Señor, Abuelo Sabucay. Pero sin embargo, estamos viviendo con una filosofía maquiavélica, y eso no puede ser. Aquí, sin embargo, nosotros miramos y entendemos, porque David podría también llegar al trono, porque él se sentía ya ungido por el Señor. Él podría haber ya hacía tiempo liquidado a Saúl. Tenía toda la fuerza del ejército, todos los soldados le conocían, incluso muchos de ellos entonces estaban muy de acuerdo con él y le decían, dale, na Pepe Ñandillara, hoy vamos a ir de pobre a llevar yucajangues. No, este es el ungido del Señor. Entonces nos damos cuenta que su corazón está libre de resentimiento, incluso cuando fue ofendido gravemente y pecaron en su contra. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esa noche del 18 de julio de 1830, su deseo de ver a la Santísima Virgen se le hizo más apremiante que de costumbre, y meditando sobre cómo serían su rostro, su sonrisa y su figura, la venció el sueño. A medianoche, mientras las demás novicias reposaban dentro de los toldos que colmaban el extenso salón, el suyo comenzó a abanicarse suavemente, y aunque la tímida brisa la despertó, volvió a cerrar sus ojos, pero no tuvo tiempo de conciliar el sueño porque una voz infantil la llamó varias veces por su nombre, y la hermana Catalina Labouré se incorporó, apartó la cortina, y en medio de la penumbra distinguió junto a su camastro a un niño que susurrando le dijo: «Levántate pronto y ven a la capilla, que la Santísima Virgen te espera». A pesar de que vaciló en principio, el mensajero le dijo que no tuviera temor, porque sus hermanas dormían profundamente y no notarían su ausencia. Entonces, de puntillas, siguió al infante, a cuyo paso se iban encendiendo los faroles del pasillo, y al llegar el guía tocó sutilmente la puerta que estaba cerrada con llave, e inmediatamente se abrió de par en par y el interior de la ermita, profusamente iluminado, parecía listo para la misa de gallo. Sorprendida y sobrecogida, la hermana Catalina Labouré se arrodilló junto al presbiterio. Unos instantes después, la sacó de su marasmo el roce de un vestido de seda, y al mirar de dónde provenía el sonido vio a la Santísima Virgen, que avanzó con paso majestuoso y ocupó la silla sacerdotal, e invitó a la novicia a postrarse junto a ella y a posar las manos sobre sus rodillas. La Madre de Dios le dio consejos, vaticinó las desgracias que se abatirían sobre Francia en los años siguientes, predicciones que se cumplieron al pie de la letra, y le notificó la misión que le tenía reservada, por la cual sufriría en silencio, pero al final recibiría su recompensa. Al cabo de 2 horas, la Santísima Virgen le tomó las manos, la miró dulcemente y luego se desvaneció ante sus ojos. Catalina Labouré, nacida en Pain-le-Moutier, Francia, el 2 de mayo de 1806, aunque era una de las menores de la familia, al morir su madre cuando ella contaba 9 años, debió asumir el rol de ama de casa, lavar, planchar, cocinar, atender a su padre y a sus 8 hermanos, además de cuidar los animales de la granja, y le alcanzaba el tiempo para ayudar a los pobres y vivir extensas jornadas de oración, que intensificó cuando su hermana María Luisa, ingresó a la comunidad de las Hijas de la Caridad. Y como su padre le impidió seguir ese ejemplo porque confiaba en obtener para ello un matrimonio ventajoso, esperó con paciencia su oportunidad. Entretanto aprendió a leer y a escribir, redobló su labor con los desvalidos, hecho que reforzó su determinación, y por fin a los 24 años, en abril de 1830, Santa Catalina Labouré
fue admitida en la misma congregación en la que, después de culminar su noviciado, asumió los oficios más humildes con abnegación, sin restarle tiempo a su verdadera devoción, que era la atención de los ancianos y enfermos. 3 meses después de pronunciar sus votos, Santa Catalina Labouré fue citada a la capilla, en donde sostuvo un tierno coloquio con la Santísima Virgen, que entre otras cosas la volvió a visitar el 27 de noviembre de ese mismo año. E iba vestida con túnica y manto blancos, apoyada sobre un semiglobo terráqueo, pisando a la serpiente, mientras extendía sus manos, y de ellas salían haces luminosos que apuntaban hacia la tierra. De pronto se formó en torno suyo un óvalo, dentro del cual apareció la frase: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti». Al tiempo que se perfilaba el mensaje, la Santísima Virgen le pidió a Santa Catalina Labouré que hiciera acuñar una medalla fiel a la escena que acababa de presenciar, y le prometió que quienes la llevaran recibirían grandes gracias. Luego, girando sobre sí misma, su figura se fue esfumando, y en su lugar emergieron 12 estrellas alrededor de todo el óvalo. En el centro asomó la letra M, de la que brotó una cruz, y en la parte inferior se dibujaron el corazón de Jesús coronado por una diadema de espinas y el de la Santísima Virgen con una espada atravesada. Cuando terminó la visión, Santa Catalina Labouré le comunicó el mensaje y la petición de la Virgen a su director espiritual, Juan María Aladel, quien, aunque al principio no le creyó, al cabo de 2 años le notificó al obispo lo ocurrido, y el prelado ordenó que fueran acuñadas 2000 medallas, las mismas que muy pronto se agotaron, y a partir de ese momento tuvieron que acuñarse cientos de miles, porque se volvieron muy populares debido a las mercedes otorgadas, y así se difundió la devoción de la medalla de la Inmaculada, así fue llamada en principio, pero los devotos impusieron el nombre que hoy ostenta, la medalla milagrosa, y en cuestión de pocos años esta advocación se tomó todo el mundo, aunque persistía el misterio de su origen, pues Santa Catalina Labouré permaneció en su mutismo, continuó su vida de oración, servicio y desempeñando durante 46 años sus humildes oficios como de costumbre, sin contarle sus experiencias místicas a nadie. Sin embargo, como la apremiaban las enfermedades propias de la vejez, le daba vueltas a la parte final de su promesa hecha a la Madre de Dios, que consistía en la erección de un altar en honor de la medalla milagrosa, sin que se sospechara de su intervención. Entonces, la Santísima Virgen le dio permiso de contarle toda la verdad a su superiora del convento de las Hermanas de la Caridad, y la abadesa cumplió su anhelo y le hizo justicia a su nombre. El 31 de diciembre de 1876, 6 meses después de que el mundo se enterara de lo ocurrido, Santa Catalina Labouré falleció en olor de santidad en el mismo monasterio de la Rue du Bac, en donde la Virgen le habló y del que nunca salió. Fue canonizada por el Papa Pío XII en 1947. Por eso, hoy, 28 de noviembre, día de su festividad, démosle gracias a Santa Catalina Labouré por dejarnos como herencia la medalla milagrosa, que es la viva expresión de la misericordia de la Santísima Virgen. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre los frutos del Espíritu Santo. San Pablo, en la carta a los Gálatas, nos dice que el fruto del Espíritu es amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Estos frutos son el resultado de una colaboración entre la gracia de Dios y la libertad humana, algo que todos estamos llamados a cultivar para poder crecer en la virtud. Entre todos estos frutos quisiera destacar el fruto de la alegría. A diferencia de cualquier otra alegría que podamos experimentar en la tierra, que al final será siempre pasajera, la alegría del Evangelio no está sujeta al tiempo, puede renovarse cada día y se vuelve contagiosa. Más todavía, compartirla con los demás hace que crezca y se multiplique. Este fruto del Espíritu Santo
lo vemos presente, por ejemplo, en la vida de muchos santos. Por ejemplo, San Felipe Neri, que supo dar testimonio del Evangelio, contagiando a todos la alegría, la bondad y la sencillez del corazón. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, de modo particular a los miembros de ESNE, El Sembrador, y les agradezco su labor evangelizadora a través de los medios de comunicación. El próximo domingo vamos a empezar el Adviento. Es un tiempo de preparación a la Navidad. Vivamos este tiempo de gracia, irradiando la alegría que es fruto del encuentro con Jesús. Que Dios los bendiga y que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Descansaré unido a ellos. Entregaré, confiaré, descansaré unido a ellos. Son los corazones
Gran celebración de los 30 años de ordenación del Padre Víctor Luis Cabañas. Con inmensa alegría, la comunidad de fieles se reunirá para conmemorar los 30 años de servicio sacerdotal del querido Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor incansable y cercano a su gente. A lo largo de estas 3 décadas, el Padre Víctor ha sembrado con amor, fe y dedicación el mensaje de Cristo, tocando corazones y transformando vidas. Este domingo, 1 de diciembre, todos estamos invitados a participar en la Santa Misa en honor a su ministerio, que se celebrará a las 11 horas. A continuación, compartiremos un almuerzo fraternal a las 12 horas en la sede social de la Cooperativa Medalla Milagrosa, ubicada en Avenida Sabalascue, 1920, Fernando de la Mora, zona sur. Únete a nosotros en esta jornada de gratitud y celebración, reconociendo el compromiso y la entrega del Padre Víctor Luis Cabañas, quien ha sido un faro de esperanza y consuelo en nuestra comunidad. Ven y sé parte de esta bendición. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 1. Y decíamos que todo esto que vemos aquí, cuando David hace este lamento, este panegírico por Saúl y Jonatán, en el versículo 21, una de las frases hermosas, cómo cayeron los valientes en medio del combate. Es decir, a Saúl, cómo cayeron. Quiere decir que él mantuvo siempre un corazón libre, decíamos, de todo resentimiento, incluso cuando fue ofendido también gravemente y pecaron en su contra. Entonces, el corazón de David no guarda rencor. Eso es lo que después nosotros también encontramos, Nuevo Testamento, 1 Corintios, sabemos muy bien, cuando se habla del himno del amor, ¿se acuerdan? El amor, entonces, no es rencoroso el corazón del hombre, eso nos muestra así. Y bueno, después David pudo hacer esto debido a su gran confianza también en el Señor. Un segundo elemento. ¿Cómo él llega, digamos, a perdonar? ¿Cómo es que David puede, ante tantas injurias, tantas ofensas, tantas cosas negativas que se le cae encima? Por eso que también en el Nuevo Testamento nosotros solemos hacer una comparación y una analogía cuando hablamos del Antiguo Testamento y de los personajes del Antiguo Testamento con Jesús, Nuevo Testamento, David y Jesús, David y Jesús. Jesús también injuriado, Jesús pisoteado, Jesús ñenguepotí, de todo un poco. Bueno, todo esto podemos entender porque nuestro personaje, David en este caso, demuestra mucha confianza en Dios. Demostrar mucha confianza en Dios quiere decir que uno entra en sí mismo, de siempre, ya hoy, ya hay que vengan a reflexionar. A Pepe eñamindu comenzar a reflexionar, quiere decir, eñamindu y que vengan a ¿Y qué es lo que vamos a ver para entender y confiar plenamente en el Señor? Entender que Dios tiene el control sobre la vida. Que es Dios el dueño de la vida. Nadie es dueño de la vida, queridos amigos. Y por eso nosotros, cuando entendemos esto, y ojalá que todos entendiésemos esto, cuando nos adueñamos de la vida o nos creemos dioses, por eso es que la Biblia te presenta el pecado verdadero, es el pecado de la autosuficiencia. Y de ahí entonces va a venir el pecado
de que vos te considerás Dios. Auto, vos mismo, puede decir la auto, desdeñó, reimo ande, la ñande ya, autosuficiente, suficiente, soy suficiente a mí mismo, me valgo, no necesito de nada ni de nadie, puede decir la suficiencia, autosuficiencia, she aimo a she, naikoteme voy a ver, hashe, entonces ya pota la she, ya posea. Ese es el verdadero pecado original. De ahí vendrá el pecado entonces de la soberbia, ¿verdad? De la soberbia. Pues yo pienso que yo soy autosuficiente. Yo tengo, no sé, tengo bienes, tengo riquezas, pero todo eso, queridos amigos, eso pasa. No nos llevamos nada. Ni coñan, ni canguecue, ni ñande pirecue, ni ñanderete. Cuena ya las amo, ahí ñanden 10. Humillado pitapata. O pitata que otros utilizarán todas estas sustancias, ¿verdad? De la creación de Dios. Todos van a utilizar. Umenechei por un modelo me, más y cuaimo, ella lleva. Grande canguelandero, porque es la naturaleza pues la que va formando tu cuerpo de a poquito. Como dicen, la gente dice, ¿verdad? Somos lo que comemos. ¿Y qué es lo que comemos? Es lo que te da la naturaleza. Y eso se va formando. Y viste, es lo cíclico. Qué maravilla de naturaleza, ¿verdad? Qué maravilla de creación. Y por eso entonces aquí hay una gran confianza en el Señor. Este es el segundo elemento. Y por eso Él es capaz, ¿verdad?, de gritar y de decir cómo cayeron los valientes. Mira el aspecto positivo, decíamos. Nunca miramos lo negativo. Ñamañabe y ponamía, ¿verdad? Y de esta manera no hay resentimiento. Y nos ponemos en manos de Dios y decimos, bueno, Señor, tú eres el que dirige la historia. Y no nos olvidemos, algo que ya hemos estudiado y hemos dicho siempre, los libros históricos tienen una característica esencial, una de sus características esenciales es que Dios es el que dirige la historia. Dios es el que dirige la historia. Eso encontramos en los libros históricos, en la teología de los libros históricos, siempre le llama Peñan de Yaraina. Él es el dueño de la vida, es el dueño de la creación. Y es Dios el que dirige la historia. No somos nosotros, ni AB, ni Petilla, y la dirigida la vida, ni dirigida todo lo que tenemos aquí en la creación. Es Dios el que dirige nuestra historia. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Vamos a pedirle que nos ilumine y nos ayude sobre todo a entender y a hacer un camino de una sanación espiritual, donde también, así como David, no seamos rencorosos y principalmente que confiemos plenamente en eso que el Señor nos regala, porque es Él quien dirige la historia del mundo. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.